Vamos a hablar de adquisiciones entonces, ¿vale? Hablemos un poquito de las adquisiciones del proyecto. Bueno, aquí ya los que están en este ciclo, ¿vale? En este ciclo, bueno, ya están más avanzados, obviamente, y tenemos esta serie de tareas, ¿ok? En este ciclo, ¿ok? Aquí está, ¿no? Aquí les dejo por aquí, como dicen por ahí, ¿cierto? Las tareitas, ¿no? Recuerden, háganle su print screen. Espero que la estén haciendo muy juiciosos. Varios de sus compañeros, bueno, que las han hecho, ¿no? Ahí están los resultados, ¿no? Mapeos y cosas de este tipo. Bien, bien, bien. Vamos a ver, ¿no? Entonces, un poquito de las adquisiciones. ¿Qué elementos se vuelven importantes, ok, en las adquisiciones de un proyecto? Un área de conocimiento, una gestión muy importante, ¿vale? Para el examen se vuelve clave. Cuando habla de un plan de adquisiciones o que hablamos de decisiones, por ejemplo, cosas tan interesantes como empezar a pensar en qué vamos a hacer por nosotros mismos y qué comprar, ¿no? Entonces, planear las adquisiciones, dice, bueno, prácticamente respondamos todos los porqués, ¿no? De las adquisiciones, o sea, qué compro, cómo lo compro, cuándo lo compro, a través de qué lo compro, ¿no es cierto? Cuánto cuesta, ¿no? Listas de proponentes precalificados, criterios de selección de oferentes, ¿no? Hagan de cuenta, ¿no? Como quien dice, una forma que me permite a mí entender o descomponer todo el alcance del proyecto y seleccionar todos aquellos quizá paquetes de trabajo, okay, que yo voy finalmente a tercerizar. ¿Por qué lo voy a hacer? Claro, como estrategias regularmente de qué, de gestión del riesgo, ¿ok? Como elementos que permitan transferir riesgos porque yo no lo puedo hacer, porque ya no tengo la capacidad por todo lo que ya conocemos. Documentos importantes a tener en cuenta de cara al examen, ok, no olvidar RFI, RFQ y RFP, ¿no? Son 3 documentos de contratación. RFI, Request for Information, ¿cierto? Solicitud de información, muchas veces se obtiene para, como quien dice, para hacer estudios de mercado o para solicitud de aclaraciones en los procesos de contratación, ¿no? RFQ, pues un quotation, una cotización, ¿no? ¿Cuándo tener un RFQ? Pues cuando son ítems muy puntuales, ¿no? O sea, yo quiero comprar 25 computadores Lenovo de no sé qué especificación, punto. No mando una orden de compra, sí, o mando un formatito de solicitud de cotización con los ítems y se acabó, ¿vale? Las condiciones. Y un RFP, que es un proposal, ¿cierto? Vemos como proposal, ya un request for proposal que ya es como si fuera ese proceso de contratación, es como si fuera un pequeño subproyecto. Cuando habla de proyectos, tú tienes 1000 maneras de hacer un proyecto, ¿sí? Entonces tú pides una propuesta porque hay formas, cada proponente puede hacer su contribución metodológica. Un proponente lo formuló en 3 fases, otro dijo 2 fases, otro te propone esta estructura, te propone estos profesionales, te propone esa metodología, ¿no? Entonces cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, en cierta manera, el qué y el cómo, ¿no? Por ese lado deben ser descritos. Entonces, tú te interesas por una propuesta. ¿Ok? Leonardo. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Leonardo. ¿Cómo Buenas estás? tardes a todos. Bien. Andrés, una pregunta, entendiendo el Ujú. RFI, perdón, el RFI es Ajá. como si fuera el formato de licitación para un proyecto o algo así. Ok, bueno, excelente. Por ejemplo, el RFI, haz de cuenta, es cuando te mandan a veces un correo, esto lo practican mucho las entidades, por ejemplo, como el Estado y bueno, y todo el mundo para hacer estudios de mercado. Entonces te mandan un correo y te dicen, venga, estoy buscando hacer esto y esto y esto. Por favor, puede cotizarme a ver cuánto vale. Entonces, por ejemplo, para hacer estudios de mercado te mandan algo, te mandan un RFI, ¿listo? Te dan un RFI para que tú cotices y hagas la, como quien dice, esa propuesta de estudio de mercado inicial. O también te mandan un RFI para que hagas solicitudes de aclaración a la oferta que tú ya hiciste. ¿Listo? Lo que tú llamas, por ejemplo, la licitación puede ser un RFP, ¿cierto? Esto puede ser como una especie de, pues decimos, una solicitud de propuesta, ¿no? Una licitación que tú la elaboras y haces un RFP. ¿Listo? Es más esto, la licitación. Bien. Ok, gracias Andrés. Excelente, muy bien. Nosotros manejamos tipos de contratos, ¿cierto? Muy clave, vale, importantísimo, listo, entender esto, muy importante para el examen, y esto pues se verá con mucho detenimiento, ¿no? Pero aquí yo hago apreciaciones evidentemente a 33,000 pies de altura, ¿vale? Pero digo, por ejemplo, el contrato por precio fijo, por ejemplo, para un examen de estos hay que entender cuándo se utiliza, ¿no? Un contrato por precio fijo.
Regularmente, pues sabemos que si yo pongo una escala de riesgo y pongo al contratante, digo, bueno, ¿qué es lo que más riesgo le genera o no le genera al contratante? Evidentemente, un contrato por precio fijo busca transferir la mayor cantidad de riesgos a un contratista, ¿no? Como nosotros lo sabemos. Y para lograrlo, tienen que darse unas condiciones previas para que sea seguramente un contrato que yo pueda optar para como una selección. Por ejemplo, ¿qué es una condición previa? Que el qué y el cómo sean perfectamente definidos. ¿Sí? O sea que en un modelo ágil, por ejemplo, de contratación, no sería apropiado hacer un contrato por precio fijo, ¿vale? No sería lo mejor. Sí, pero bueno, digamos que todo obviamente depende de la experiencia, depende de muchas cosas a nivel empresarial y todo eso, pero en el PMI y para el examen, ¿sí? Si yo me voy a casar con un contrato por precio fijo, el qué y el cómo muy bien definidos, ¿sí? Aquí llamaremos y hablaremos del famoso SOW, ¿ok? El famoso SOW, el Statement o el Scope of Work o el Statement of Work, ¿cierto? Que son como quien dice los requerimientos. Entonces tenemos un SOW muy bien definido, o sea que es como el anexo técnico, hagan de cuenta, de la licitación. Un SOW muy bien definido, con buenas especificaciones, con buenos requerimientos, el qué y el cómo claro, ¿ok? Los riesgos son perfectamente cuantificables, y los riesgos son perfectamente conocidos y el monto de riesgo desconocido puede ser también estimable, ¿no? Por la experiencia y todo. Entonces, si yo conozco todos los riesgos y los puedo dimensionar y puedo precisar y alinear el entendimiento del dimensionamiento de esos riesgos con quien me contrata, bueno, ok, está clarísimo. Precio fijo. Puede tener contrato por precio fijo más ajuste económico. Entonces, para el examen, ¿cuándo hago por precio fijo más ajuste económico? Cuando vean contratos de largo término. ¿No? Por ejemplo, cuando pasan esos contratos de 3 años y tienes que hacer ajustes por inflación o ajuste de precio por cambio de año, ¿no? Que los materiales, que el acero se incrementó un 10%, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando tienes contratos de largo plazo para el examen, switch al PMI, precio fijo más ajuste económico. Contrato de costos reembolsables. ¿Cuándo emplear un contrato por costos reembolsables? Cuando manejo, ok, relaciones contractuales, digamos que he tenido posibilidad de trabajar con mi proponente desde hace tiempo, mi proveedor desde hace tiempo, tenemos una buena confianza, una buena relación, hay metodologías y transparencia completa de costos entre las partes. Un contrato por costo reembolsable significa que yo me gasto las cosas, yo consumo, hago todo lo que yo me gaste, me lo reembolsas y me pagas un honorario. Entonces, el contrato por costo reembolsable puede tener honorario fijo y honorario o porcentaje de costo. Cuando yo pacto un honorario fijo es que dijimos, bueno, el presupuesto, supongamos, Andrés, te contrato para hacer esta casa, ¿no? Y vamos a hacer la casa, hacemos un presupuesto y decimos, mira, el presupuesto de esa casa son 500 millones, por ejemplo, ¿listo? Y hacemos un contrato por costo reembolsable porque tú crees en mí, ¿vale? Crees en mí, crees en que yo efectivamente, crees en mi gestión. Y yo te empiezo a decir de alguna forma, bueno, hagamos un pacto de honorario fijo. Entonces, sobre eso te cobro un fee del 10%. ¿Del 10% sobre qué? Sobre el presupuesto oficial de la casa, que fueron 500 millones. Entonces, ahí, ¿qué? 50 millones. Bueno, nunca va a ser tanto. Pero entonces, ese valor, así se causen más costos o menos costos, el honorario será fijo. Pero puedes tener por porcentaje de costo, ¿no? Que es el porcentaje, digo, el 10% sobre el costo real. Entonces, a mí, digamos que regularmente el gran riesgo de estos contratos es que al contratista no le va a interesar el control de costos. Entonces, entre yo más genere costos y costos y costos, pues me gano el porcentaje del costo. Sí, entonces el gran riesgo ahí es que no hay conciencia para uno como contratista control de costos. A mí me pagan hasta la aromática que me estoy tomando en este momento. Entonces, este escenario es el de mayor riesgo para quién, para la parte contratante. Y puedes tener el del medio que llama por tiempo y materiales, que por ejemplo en construcción se llama, pues voy a llamar por ejemplo, por precios unitarios, le llaman en la construcción, ¿no? Que tú pagas por unidad de medida las cosas, o sea, tú me cotizas un precio y yo te pongo la cantidad, o sea, hay un riesgo compartido, ¿cierto? Por ejemplo, para el control de presupuesto. El que puso el precio unitario, pues es el contratista, y el que puso la cantidad, pues es el contratante. Tiene un riesgo compartido. Si tú te equivocaste en cantidades y salieron más, pues el riesgo es del contratante. Si tú te equivocaste en el precio, pues el riesgo es del contratista. ¿Ok? Entonces se paga lo realmente, obviamente, pactado. Enunciado relativo al trabajo es el famoso SOW. SOW, acuérdense el SOW, el que yo lo expliqué, ¿no? El Statement of Work
¿ok? Siempre es una entrada no muy importante, ¿no? Regularmente los SOWs se van refinando, ¿ok? El proceso de implementación del plan de adquisiciones se va dando en función de qué, en función del refinamiento de alcance. Entonces, cuando tú confirmas requerimientos, efectivamente se actualizan los SOWs o se llenan los SOW, ¿no? De cara a cada licitación que tú vas a ser generada. Luisa. Sí, Andrés, gracias. Ese SOW es como las especificaciones técnicas de las actividades a contratar. Sí, sí, ¿no? Haz de cuenta como el anexo técnico, ¿cierto? Como un anexo técnico donde pides, ahí está todo lo que pide el cliente, ¿no? Todo, haz de cuenta la tablita de requerimientos, como tú lo dices, quizá de pronto tiene una tabla de actividades y las actividades tienen requerimientos, entonces hay documentos, especificaciones técnicas, hay planos, hay modelos de alcance, modelos de regla, diagramas de flujo, todo lo que permite especificar requerimientos, quizá pues es como una forma de compilarlos aquí en un documento llamado SOW. Andrés, una consulta. Sí, Tenemos SOW también en todo lo que es el grupo de procesos. En inicio también tenemos el SOW, ¿no? sí, sí, ya en la perspectiva hacia el proyecto, ¿no? Como cuando uno, no, aquí estamos, cojamos perspectiva, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí, digamos que aquí supongamos que es el sponsor, supongamos que el sponsor me contrató a mí como contratista y yo soy PM de contratista y yo a su vez tengo subcontratos de compra, subcontratistas. Entonces, cuando tengo esta figura, ¿no? Desde el marco del sponsor hacia el contratista uno, llamémoslo así, hay un show, ok, digamos que puede ser generado para poder, y eso suele ser una entrada hacia el Project Charter, por ejemplo, ¿no? O sea, el show es una entrada, vale, firmo un contrato porque hay un este señor, en una licitación del Estado, una empresa estatal, que es esta, contrató una empresa contratista y a través de un show se firmó el contrato o se hizo la licitación. Ahora, aquí a su vez yo subcontrato, no a tercero, entonces el PM asume muchas veces como posición de sponsor de cara a los contratos de compra y genera shows chiquitos, ¿no es cierto? Porque son muchos shows que yo voy a terminar tercerizando. ¿Listo? Sería como un SOW, perdón, que el project manager va a elaborar en base a cada tipo de contrato que va a tercerizar o va a subcontratar, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, aplica para todos los tipos de proyectos, ¿no? Ágil, tradicional, todo tiene claramente su show. ¿Listo? Entonces, miren, un proceso importante, efectuar las adquisiciones, ¿no? Efectuar las adquisiciones, ¿no? Como nombre lo indica, es el proceso de contratación, lo que en todas las empresas donde nosotros trabajamos, el proceso de contratación, lo que hace compras. Entonces, compras, por ejemplo, recibe el SOW, ¿sí? Recibe el SOW y los requerimientos de quién, del líder de proyecto y su equipo. Lo recibe compras, como quien dice, de alguna manera yo compras emite los términos de referencia, compras emite el RFP, pero evidentemente necesita mi ayuda como líder con el equipo para formar el RFP, ¿no? Normal. Entonces, ¿qué se hace? Se reciben las ofertas y se producen conferencias con oferentes, propuestas de oferentes, negociación, ofertas seleccionadas, contratos. Ya aquí, pues obviamente hay muchas herramientas y técnicas que deben estudiarse bien. Y llega a un escenario donde finalmente yo empiezo a administrar las adquisiciones. El proceso de administración de adquisiciones o control de las adquisiciones es un proceso súper robusto, ¿no? De hecho, una de las tareas que me gustaría dejarles en su momento es léanse por favor el PMBOK, ok, PMBOK, ok, y quiero que lean, no, un poquito, o, digamos, anoten esto, ¿no? Para cuando llegue el momento, cuando estén leyendo adquisiciones, cuando estén en eso, no necesariamente ahorita, ¿vale? Que, me voy a ver, si lo quieren hacer ya, pues genial, pero en este proceso, ¿vale? Todo lo que es controlar o administrar las adquisiciones, porque en el PMBOK está bien explicado, ¿vale? Me gustaría que lo puedan, digamos, como asociar, pongan un asterisco para cuando estén estudiando adquisiciones, es decir, debo leer en el PMBOK administrar adquisiciones. ¿Por qué? Porque administrar adquisiciones tiene que ver con la ejecución de los entregables del contrato de compra, tiene que ver con la administración del contrato en sí, con medirle el desempeño al contratista, con sistemas de pagos, con nuevas solicitudes de cambio derivadas en el marco del proyecto hacia el marco del contrato, con claramente los cierres de adquisiciones, ¿no? El cierre de la compra, o sea que hay validación de alcance en la perspectiva del project manager hacia el contrato de compra, con un profesional que llama un administrador de contrato. Digamos que para el PMI vamos a tener a alguien que llama el administrador de contrato, ¿vale? Que es como la ley, es el quien aprueba finalmente los contratos o los cambios a los contratos de compra. Digamos que para el examen tenemos que entender
que el líder del proyecto no es nadie, ¿vale? Para hacer aprobaciones a los cambios en los contratos de compra para el examen, listo, ténganlo en cuenta. Sí, digamos que para eso existe un administrador de contrato que es, yo sí hago el control de cambio, yo sí hago la solicitud de cambios, yo sustento la necesidad del cambio, yo todo el trámite, la evaluación de impacto, toda la documentación pertinente y escalo a un administrador, un supervisor, que uno podría llamarlo un contrato, un administrador que es quien finalmente evalúa la integridad del cambio en el marco del contrato y finalmente lo aprueba. ¿Listo? Entonces, para el examen, el líder del proyecto no aprueba cambios en el marco del contrato. ¿Listo? Bien. Miremos entonces, ok, algunas preguntitas acá, ¿no? Puede ser, dice Luisa, puede ser un área funcional de logística, un área de compras, puede ser, ¿no? Perfectamente, puede ser, es empoderado, ¿no? Empoderado para que ese contrato lo supervisa tal persona. Puede ser jurídica, puede ser que sea compras, cualquiera que fue empoderado. Bien. ¿Qué me dicen de esta pregunta? El SOW, recuerden que es Statement of Work o Scope of Work, ¿vale? Lo voy a escribir acá, ¿no? O sea, SOW, para acordarnos, SOW, igual en clase, pues esto tiene que ver, Statement of Work, ¿listo? Andrés, ¿tú me puedes ¿Sí? recordar el término SMS? Que no me acuerdo. ANS, ANS, No, ¿dices? SMS, el que corresponde a la respuesta A. Ah, ok, ajá, Subject Matter Experts, ¿no? Expertos Son en los la materia. expertos. Ajá, expertos en la materia. En inglés, ¿no? Exacto, expertos en la materia. ¿Listo? Gracias, Andrés. Excelente. Subject Matter Experts por aquí. So, recuerden Statement of Work, ¿no? Aquí asociarlo con requerimientos o asociarlo con lo que quiere el cliente. Lo que pide o lo que quiere el cliente, ¿no? Finalmente. Voy a ir leyendo la pregunta. Dice, usted es un gerente de proyecto que trabaja en un grupo, en un gran proyecto de integración de software, ¿cierto? Que involucra a varios contratistas. Uno de sus contratistas clave solicitó de manera informal un cambio en su declaración de trabajo de adquisiciones. Como dice, venga, en mi SOW, ¿no? Yo quiero un cambio, ¿no? Que para modificar algunos requisitos que actualmente no cumplen el acuerdo de nivel de servicio, ¿no? ¿Está seguro de que las solicitudes de cambio agregarán tiempo y costo al proyecto? Estoy seguro, ¿no? De que agregar tiempo y costo. Técnica Delphi es una técnica para hacer consenso de expertos, ¿listo? Consenso de expertos, por si acaso, ¿ok? Para que lo tengan aquí en cuenta. Andrés, una pregunta. Ajá. Esos expertos, si no me equivoco, si mal no recuerdo, normalmente no se conocen no se conocen los nombres de ellos, ¿no? Exacto, es correcto. Digamos que es una forma de generar consenso de expertos con entrevistas manteniendo a los interesados en el anonimato. O sea, nadie, ni yo, ni tú, a nosotros nos tienen haciendo un Delphi, te preguntan a ti, me preguntan a mí por aparte, a dos especialistas en un tema específico y después generamos rondas hasta generar consenso. Esa es una diferencia entre esta técnica Delphi y el juicio de expertos, que ahí sí conocemos los nombres de los expertos, todo eso, Digamos ¿no? que el juicio de experto, de alguna manera, es algo que puede ser transversal, ¿sí me entiendes? O sea, más allá de la técnica en sí, o sea, juicio experto es la principal técnica, ¿no es cierto? Para el PMI, la principal, ¿no? Ahora de ahí se derivan, obviamente, formas de recopilar juicios de expertos, que son otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, Delphi, ¿sí? Llegar a consensos o llegar, por ejemplo, a análisis de priorización en toma de decisiones, ¿no? Que utilizas
por ejemplo, toma decisiones multicriterio o cualquier cosa, ¿no? Ya otras herramientas para poder capitalizar el juicio de expertos hacia el proyecto. Excelente. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué debe hacer en respuesta a la solicitud del contratista? Vamos a ver aquí que respondieron algunos B, C, D. Bueno, hay de todo, ¿no? Un poco. No, por elaborar una técnica Delphi para tener el feedback de otros expertos. Bueno, digamos, vamos a ponerle aquí un punto, ¿no? Digamos, no sabemos, ¿no? Dice, evalúe el impacto del cambio y solicite al área de adquisiciones elaborar un nuevo SOW de la adquisición, ¿no? Digamos, ok. Rechazar la solicitud de cambios e insistir en que el vendedor cumpla con el requerimiento elaborado. Digamos que quizá la pregunta no me da a mí, o sea, aquí me está advirtiendo, ¿no? El proponente, oiga, me está advirtiendo, ¿sí? Él me dice, de alguna forma, uno de los contratistas que solicitó de manera informal, ¿no? Acuérdense, un cambio en su declaración, en su SOW, para modificar algunos requisitos que actualmente no cumplen el acuerdo de nivel de servicio. O sea, él me está generando una advertencia constructiva, podríamos pensar. Una ANS es un acuerdo de nivel de servicio que me dice, por ejemplo, qué sé yo, que el tiempo máximo de respuesta al trabajar con el equipo 1 es de 10 segundos. 10 segundos a partir de darle un clic, qué sé yo, ¿no? Y si tú trabajas con esto son 10 segundos. Y ese es el ANS, ¿no? Y él me está diciendo, oiga, venga, como se especificó el proyecto, como está aquí, usted no cumple con estos 10 segundos. Usted está por ahí en 45 segundos, me está advirtiendo, ¿no? Entonces, digamos que decide, oiga, insistirle al medidor que cumpla con el requerimiento, podría ser una decisión que, bueno, no la veo como tan viable. Analizar la solicitud de cambios. Ok, ¿no es cierto? Puede ser, puede ser. ¿Por qué puede ser? Pues yo digo, por ejemplo, la B dice, evalúa el impacto del cambio y solicita al área de adquisiciones elaborar el nuevo SOW. Aquí, ¿qué inconsistencia podrían encontrar en la B? ¿Quién me podría decir qué inconsistencia encuentra en la B, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Qué inconsistencia? ¿Jonathan? Sí, Andrés, digamos que bueno, yo seleccioné en su momento esa en Kahoot. Ya Ajá. posteriormente pues hice la revisión y bueno, primero debo analizar antes de evaluar un impacto. Entonces yo creo que ya analizo la situación, yo lo vi de esa forma, para después Ajá. evaluar el impacto del cambio. Y Ajá. bueno, ya el, evaluando el impacto del cambio, pues yo no le solicito a la área de adquisiciones elaborar nuevos SOP. Debe pasar por un comité de cambios donde pues se debe aprobar o rechazar de acuerdo a los criterios que se tenga. Entonces Ajá. creo que pues la B, para mí la inconsistencia es que pues yo evalúo el impacto y no le puedo decir, digamos que ahí ya estoy aprobando el cambio porque estoy haciendo adquisiciones que elabore el nuevo SOP y no, eso debe pasar como por un proceso de cambio donde se evalúa, se hace Ajá. pues de pronto alguna puntuación, no sé cómo lo vean, pero finalmente debe haber una aprobación para poder solicitar un área de adquisiciones. Y previo a esa evaluación debe haber un análisis para Ajá. poder determinar el cambio pues que puede impactar de pronto a nivel de proyecto, pero pues primero hay que analizarlo para después evaluarlo. Ok, ok, muy bien, sí. Ok, dice por aquí Aldair, en la B el PM estaría aprobando una solicitud que sin llevar a comité, excelente, se pone de acuerdo con Carlos Rodríguez también que está diciendo lo mismo. Carlos Augusto Parra, ¿sí? Sí, en la B lo que tal vez no coincide mucho es que el área de adquisiciones elabora el software, porque el alcance Ajá. definitivamente debería hacerlo la parte técnica. Ok, bueno, también, ¿no? Puede ser un rol colaborativo, ¿no? Puede ser un rol colaborativo con adquisiciones, pero bueno, ok, buen punto. Pero esta sí, ¿no? Digamos que la explicación ahí está, ustedes lo dieron ahorita. Sí, yo no tengo por qué, digamos, que entrar a hacer una incorporación directa sin que previamente atraviese un sistema de control integrado de cambios, ¿vale? Yo como líder de proyecto no soy nadie para aprobar cambios que impacten el contrato, impacten la triple restricción del proyecto, ¿ok? A menos de que el Project Charter, ¿ok? Diga lo contrario, ¿no? Y me brinde poderes y cosas para hacer temas diferentes. Eso tendría que mencionarse en la pregunta. Si no se menciona en la pregunta, yo no puedo aprobar nada.
¿Ok? Por eso no diría yo, además que me dicen las solicitudes de cambio, agregarán tiempo y costo, no de una vez, ¿no? Me dice agregará tiempo y costo de alguna forma, ¿no? O sea, como quien dice también, es como si también previamente ya hubieran analizado el impacto. Porque si me dicen agregará tiempo y costo, ¿no? Posiblemente una pequeña evaluación de impacto, ¿no? Para yo decir este veredicto de que va a añadir tiempo y costo, ¿no? Pero lo primero que debe hacer es pensar en un análisis de solicitud de cambios. Sería lo más importante ahí. Muy bien. Excelente. Perfecto. Miremos otra pregunta, ¿listo? La última pregunta de la sesión del día de hoy, ¿vale? Vamos a ver qué me dicen de esta. Andrés, una pregunta con respecto al anterior y Dígame. el hecho de que sea informal, Ujú. la solicitud, ¿no afecta? No, no, digamos que yo, es decir, Yo sé que yo ajá. debo atender todas las solicitudes de cambio, pero yo lo entendía como dentro de un marco de formalidad, ¿no? No, digamos, no, a buen punto. ¿No? Yo puedo haber hecho una solicitud de cambios a ti y te la hice, ¿no es cierto? No necesariamente a través de, no necesito hacer un formato de solicitud de cambio para solicitar un cambio. Es decir, yo el formato de solicitud de cambio quizá lo hago para procesar el cambio y someterlo al comité. ¿Sí me entiendes? O sea, yo puedo decirte a ti, oye, bien, disculpa, ¿por qué no haces tal cosa y tal otra? Yo lo registro tu solicitud, como quien dice tu necesidad, ¿no? De alguna manera, o lo que, o tu observación, o que la Sí. registro en el log de cambios y la termino de estudiar un poco más. ¿No? La Ahí no hay, estudio. ahí no hay necesidad de ninguna formalidad, porque si no, se puede uno llenar de, pues bueno, Ya depende, imagínate. digamos que depende, el PBI no te describe, ¿no? Como algún tema formal de decir, ah, bueno, quizá el formato de solicitud de cambio se da cuando el cambio ya procede. Sí, cuando el Seguro, cambio ya, seguro ajá. el PMI sí dice, y pues digamos, o por No, no, procedimientos debo atender todas las solicitudes de cambio. O sea, yo no soy nadie, como dices, para negar exacto. Todas las solicitudes, tú tienes que escucharlos a todos, registrar la solicitud y tomar una decisión de si el cambio es o no necesario para el proyecto. Si el cambio es necesario para el proyecto, ¿sí me entiendes? Entonces sí coges el formato de solicitud de cambios en cierta forma y ahí sí empiezas a estudiarlo completito. Entonces me reúno con la persona, hago el análisis de causa raíz, de pronto estudio alternativas, evalúo los impactos en triple restricción, implicaciones en producto existente y riesgos. Con eso hago una recomendación y ese formato se va al comité. ¿Sí? Ese sería como el orden. ¿Vale? Bien. El director de proyecto está contemplando o completando el plan de gestión de adquisiciones y luego pasará al siguiente proceso de gestión de adquisiciones. ¿Qué creen que sea el siguiente proceso? ¿Qué creen que sea después de planear las adquisiciones? La contratación. Ok, sí. Es como el proceso de contratación, correcto, y se llama efectuar las adquisiciones, ¿no? Lo llamamos, pero es eso, muy bien. Entonces, cuando yo contrato, es como que me están diciendo, cuando usted contrate, ¿no? ¿Cuáles son los resultados del próximo proceso? ¿Qué resulta de esa contratación? ¿No? ¿Qué resulta? Me están diciendo. Entonces, bueno, por aquí varios se dicen veces, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué voy a responder a esto? Dice, lista de vendedores calificados. Esto es como más de planeación, ¿no? Documentos de adquisiciones y propuestas. Las propuestas son entradas, ¿cierto? Las propuestas son entradas, ¿no? Y no son salidas, ¿no? No son resultados. Son más bien, yo necesito propuestas para efectuar un proceso de contratación. O sea que la A vuela. La B dice vendedores seleccionados. Esto sí, ¿cierto? Porque es el siguiente paso. Solicitudes de cambio. ¿Por qué uno podría decir que una solicitud de cambio puede derivarse acá? Claro, una cosa es lo que tú planeas y otra cosa es lo que resulta. Entonces yo tenía un presupuesto, por ejemplo, para contratar a un profesional, a manera de ejemplo, voy a ponerle, qué sé yo, 5 millones al mes. Pero cuando verdaderamente encontré el mercado, por ejemplo, ahorita, qué sé yo, supongamos un desarrollador en este momento, me dice, no, ya, yo por 5 no me voy. A manera de ejemplo, dice, no, uy, ya se disparó esto, el mercado. Finalmente lo contraté, a manera de ejemplo, contraté esto en 6,5. ¿Sí me entienden? Entonces, esos 6,5 de la verdadera contratación que tú tuviste, pues, ¿qué impacto te está generando en tu presupuesto oficial? Sí, entonces yo debo conducir solicitudes de cambio que impactan el presupuesto
¿Derivados de qué? De la contratación que hicimos. ¿Ok? ¿Y eso qué produce? Actualizaciones del plan. Ah, sí, sí, señor. ¿No es cierto? Sí, esto sí suena bien. Criterios de selección de origen de vendedores. Esto es de planeación de adquisiciones. Los criterios de selección no se definen en la contratación, sino en la planeación, al igual que esto. Disponibilidad de recursos, documentación de adquisiciones y procedimiento de cierre de contrato. Digamos que esto tampoco. Estos procedimientos también van por el marco de planeación. Por esa razón, la respuesta sería la B. Fantástico. Muy bien, muy bien. Bien. Me dice Paula Andrés, explícanos porfa la pregunta de las herramientas. Creo que es la que sigue. Bueno, la última, listo para... Ok, vámonos con la siguiente. Esta pregunta es interesantísima. Hagamos esta, ¿listo? Esta pregunta, y ahorita vemos la de las herramientas también. Listo, hagámosle. Listo, ahí nos estamos volando del tiempo. Por mí no hay inconveniente, listo. Entonces, sigamos, ¿vale? Dice, tu proyecto con 5 años, digamos esta pregunta, ¿no? Tu proyecto con 5 años de duración se encuentra en su primer año. Miren esto. Miren esta pregunta. Quiero que la analicen todos, ¿vale? Voy a hacer aquí análisis interesantes que son vitales, ok, para el examen. Primero, 5 años de duración, ¿no? 5 años de duración, nos dice. Tu proyecto de 5 años de duración. Se encuentra en su primer año. O sea, dentro de los 5 años está el primer año. ¿Listo? Los diseños han sido completados. Miren esto, diseños. Y la ingeniería detallada del edificio, ¿ok? O sea, una fase presenta los siguientes resultados. Miren, ¿ok? Entonces, SPI es un indicador de desempeño del cronograma. Los que no hemos visto esto, no han visto esto, lo vamos a ver, tranquilos. Esto significa que estás por debajo del cronograma. Un CPI de 1.2 significa que estás bien en el costo, o sea, que estás siendo eficiente en el costo, o sea, estás bien en costo y mal en tiempo, ok, más o menos. Y estás en la primera fase que fue ingeniería de detalle, ¿no? Del edificio y está atrasado esa ingeniería de detalle. Como resultado de una estrategia corporativa has decidido tercerizar el proyecto con un contratista, ¿sí? ¿Qué tipo de contrato sería el más recomendado? ¿No? Entonces miremos algunas variables aquí. 5 años, ¿sí? Un contrato a 5 años ya te está diciendo a ti que de una a qué me podría yo derivar. ¿Sí? ¿A dónde en un proyecto de larga duración, hacia dónde me iría de una vez de estas respuestas? ¿Qué me dicen Precio fijo ustedes? y ajuste económico. Exacto, La de D. una vez me voy a ajuste económico. Por un lado, ajuste económico pega, porque es 5 años de duración. O sea que yo ya sé que estoy pensando en cambios, ok, derivados de precios, ¿no? O inflacionarios y todo ese tipo de factores. Ahora, sigamos. Tiene los ¿Qué diseños también. me permite a mí deducir que el precio es fijo? ¿Qué dices ahí, Guillermo? Ajá, precio fijo, ¿por qué? Porque tengo diseños e ingeniería de detalle, ¿qué? Completa, miren. Completa. Diseños completos e ingeniería de detalle completa, o sea, como que dice, Sí. alcance de producto completo, y uno diría, bueno, alcance de producto también, ¿no? Porque tengo muy buena ingeniería, me entregaron todos los planos, todo, los riesgos conocidos de cierta forma, y diría, bueno, sí, precio fijo por esa razón, ¿no? ¿Y por qué también precio fijo? ¿No? Uno diría, bueno, también precio fijo pega de alguna manera porque, pues, bueno, esto va a permitir de alguna forma afianzar, por un lado, un poquito más el tema de costos, ¿no? Digamos, en cierta forma, el proyecto está atrasado, ¿no? Y voy, como quien dice, a apretar un poco más la ecuación, ¿no? Para que esto pueda ser ejecutado más rápido, ¿no? Andrés, ahí también precio fijo porque él tiene buena ejecución en costos, Ajá. pero no en tiempo. Entonces, De hecho, yo podría decirles aquí, chicos, aquí podría ponerle incluso más incentivo le podría poner yo. ¿Por qué podría pensar yo en un incentivo? Yo veía precio fijo más ajuste económico. Ah, es que aquí, perdón, no leí bien. Con incentivo, ¿no? Aquí está, míralo. ¿No? Con incentivo. ¿Por qué con incentivo? Pues porque estoy bien en costos, mire. ¿Sí? Un CPI de 1.2 significa que estás ahorrando dinero. ¿Ok? Entonces, como estoy ahorrando dinero, ¿cierto? Como estoy ahorrando dinero, ¿ok? Me va a permitir a mí decir, bueno, invirtamos el dinero en más bien dar incentivo para aumentar la productividad y meternos en ese contrato.
Hernán me dice, sí, SPI es Schedule Performance Index, índice de desempeño del cronograma, y CPI es Cost Performance Index. ¿Listo? PMP 35, tranquilos que vamos a tener una clase completa de indicadores, ¿vale? Pero simplemente de recordarles. Este indicador menor que 1, estoy mal, ¿listo? Y de costo mayor que 1, pues estoy bien, ¿listo? Como que dice, estoy haciendo más eficiente. Como te estás gastando menos dinero de lo planeado, cojamos ese dinerito y vamos a meterlo en ¿dónde? En un incentivo, ajuste económico porque son 5 años y precio fijo porque tienes ingeniería de detalle. ¿Qué tal esa pregunta, no? Uy, buenísima esa pregunta. Menos mal, Paula, pues ahí llegaste en el momento oportuno. Muy bien. Excelente, excelente pregunta. ¿Está claro para todos esta pregunta? Bueno, digamos que obviamente no tiene todos sus bemoles, tranquilos, ¿no? Tranquilos que esto vamos calentando, ¿no? No se preocupen, ¿no? No se van a frustrar, no van a decir, ay, no entiendo, no se preocupen, ¿listo? Todo a su tiempo, todo a su tiempo, ¿listo? Hagamos esta última, ¿listo? Hagamos esta última, vamos a hacerla en grupo, ¿ok? En grupo aquí. A ver a quién tiene ya los temas en mente, ¿vale? En mente aquí para cerrar esta sesión. Entonces dice, Felipe requiere la compra de 1 millón de computadores Asus VivoBook 1415 Ref FBO para la cual elabora. ¿Qué podré elaborar para pedir una especie de... Ajá. RFQ, ¿sí? Ok, un RFQ. RFQ. Muy bien, ¿no es cierto? Excelente, un RFQ. ¿Por qué RFQ? Porque la especificación está detallada. Esto no es, acuérdense, yo decía, un RFP es porque yo puedo tener, es como si fuera un subproyecto. Puedo tener varias maneras de ejecutar las cosas. Puedo presentar una metodología, un cronograma, un organigrama. Yo lo puedo hacer de plan A, plan B, plan C. Aquí es esto, me lo entrega, es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el PMI, no es válido que yo diga, es que si la licitación o si la compra es mayor de $1 millón, tengo que hacer licitación. ¿Sí me entienden? Para el PMI, el documento se llama RFQ. Entonces, si esta compra vale $1 millón, no importa. No tengo que hacer un RFP, hago un RFQ. ¿Ok? Ana necesita iniciar con el contrato de inmediato, acordando en tarifa hora por recursos empleados. El mejor tipo de contrato será. ¿Qué me dicen de eso? Tiempos y materiales. Tiempos y materiales, Claro, ¿no? ajá. Exacto, tiempos y Ya materiales, veo. ¿vale? Muy común en la empresa de software, ¿no? Y todo esto con tiempo y materiales, le pago por tarifa hora, ¿no? Muy bien. ¿Por qué utilizaste un contrato por blanco? Ok, el contratista no le interesará el control de costos del proyecto. ¿Qué tipo de contrato? Reembolsable. Eso, muy Ujú. bien, lo que vimos Costo hoy, reembolsable. ¿no? Excelente, contrato por costo reembolsable. No le interesa el control de costos. Pero el que es variable, no el que es fijo. Igual, digamos que ambos, ¿no? O sea, ambos me pueden, pero el variable es mucho peor, ¿no? Que el fijo, Sí. ¿no? Pero ambos igual me van a pagar y no voy a perder nunca plata. Aplica para ambos, ¿sí? Sí, correcto. Ok, gracias. Bien. Validar el alcance en la perspectiva del contrato de compra ocurre durante. ¿Dónde podré validar el alcance en una compra? ¿Qué me dicen? Analizar las RFP. Analizar adquisiciones. adquisiciones. No. ¿Será que en analizar? Pues Administrar las administrar. adquisiciones. Exacto, ¿no? Digamos que la Administrar, ¿no? administración, control de adquisiciones, ¿no? Si yo voy a pensar en cerrar adquisiciones, que esa es la tarea que les dejé, ¿no? De Pembroke para cuando estén en adquisiciones, lean todo lo que se llama administración o control de adquisiciones, ¿vale? Lean eso del Pembroke, porque ahí hay mucho contenido, ¿vale? Anteriormente había un proceso de cierre de adquisiciones aparte, el PMI ahorita lo fusionó, pero yo para cerrar una adquisición, yo tuve que ser el sponsor de la compra. Entonces tuve que haber hecho validación de alcance hacia quién, de mí como PM hacia el subcontratista. ¿Listo? O sea, la aceptación formal. Bien. Carlos elabora para solicitar precios de referencia para montar un RFP. Bueno, ¿qué lo hacen? RFI. RFI. Excelente, muy bien, un RFI, fantástico. Fantástico, muy bien, chicos, perfecto.
Merecen un aplauso, ¿no? Se merecen un aplauso. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, nos vemos, ¿no es cierto?, en la siguiente sesión de coaching, ¿vale? No se la pierdan. Vamos a ir mejorando los tiempos. Este fue un piloto del Kahoot, pero me encantó porque hacemos doble retroalimentación, validamos tiempo y validamos conocimiento. Entonces, magnífico. ¿Ok? Magnífico. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, aquí dice la última diapositiva. Bueno, les dejo de tarea esta última diapositiva por aquí. Aquí, esta dices tú, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Andrés, gracias. Ah, listo. Perfecto. Muy bien. Entonces les deseo a todos, ¿no?, un feliz fin de semana. Estudien, lean, ¿vale? No se olviden de leer siempre. Hoy 2 personas certificadas, estamos de racha, ¿vale? Estamos de racha, entonces, mejor dicho, sigamos con esta energía, ¿vale? Y nos vemos en clase con el 35 y en el siguiente coaching, pues, con los demás, ¿vale? Un abrazo a todos. Andrés, Muchas qué pena. gracias. Andrés, Que estén bien. Gracias, Andrés. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. ¿no? Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Chau. Gracias. Chao a todos, ¿no? Buen descanso. Buen fin de semana. Feliz fin de semana. Andrés, ¿cuál fue el tema que dijiste de adquisiciones? Que es que no te Ah, estar aquí anotando, sí. no te puse cuidado, qué pena. Administrar adquisiciones o controlar las adquisiciones, que no me acuerdo ni cómo se llaman el PMBOK, pero que cualquiera de esos 2 nombres, ahí lo consigues. Ok, muchas gracias, Andrés. Excelente. Muy Que bien. tengas buena tarde. Salud. Buena tarde a todos. Chao, chao.